Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta séptima parte de registrar usuarios en Postgres 10 utilizando PHP, HTML y CSS, como también pues estamos utilizando Bootstrap. Bien, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en la parte 6, habíamos terminado el archivo validar login, lo cual nos va a servir al momento de loguearnos con nuestro nombre de usuario. Pero antes de eso tenemos que seguir la secuencia de estos videos y por lo tanto en esta séptima parte desarrollaremos ya el contenido que muchos de ustedes han estado esperando. Me han estado solicitando esta parte 7, así que estoy haciendo el esfuerzo en grabar esta séptima parte para que ustedes continúen aprendiendo. Nos habíamos quedado en la parte 6, si ustedes bien recuerdan habíamos terminado la parte de validador login y pues cuando ingresemos con nuestras credenciales este archivo simplemente va a validar que el usuario se encuentre en la base de datos y pues los datos que está ingresando a través del formulario, que lo tenemos aquí por supuesto. También tenemos el formulario login. Si ustedes bien recuerdan, estos formularios lo hemos creado al principio de los videos que hemos subido en esta sesión de vídeos. Bien, empecemos. Habíamos terminado pues el validador login, lo cual pues antes de continuar con el desarrollo ya de esta séptima parte, en esta séptima parte trataremos cómo registrar los datos, cómo recogerlos a través del formulario y enviarlos a nuestra base de datos que por supuesto también ya habíamos creado. También quiero hacerles mención de que hemos modificado los nombres de los campos, pues si ustedes bien recuerdan en la parte 6 aquí había puesto user ID, le he cambiado por uso ID, uso nombre, uso email, uso password, uso estado. Ojo, les hago mención esto para que ustedes no tengan problemas y si aún no lo han cambiado pues yo les invito a cambiar este nombre de usuario y que lo tengan tal como yo lo tengo aquí. Bien, esto quería aclararles para que no tengan problemas al momento del desarrollo de este video. Aquí también voy a corregir, aquí deberíamos haber puesto de la siguiente manera, porque estamos trabajando con una variable local. Si ustedes bien recuerdan, estamos haciendo mención a esta variable que está dentro de nuestra clase validador login. Por lo tanto, para hacer mención a esa variable tenemos que hacerlo mención a través de this error. Bien, eso quería corregir. En la parte 6 se me había ido ese detalle, pues ahora lo estoy corrigiendo. Bien, en esta parte está bien. Usuario null también está correcto. Así que ya tenemos todo corregido, listo y preparado para crear nuestro archivo de registro y enviar los datos que vamos a ingresar en nuestro formulario registro a nuestra base de datos. Bien, vamos a dejarlo allí en nuestro formulario registro. Tenemos nuestro formulario registro, tenemos el usuario, tenemos el email, tenemos la contraseña y por supuesto tenemos otro campo en donde repetiremos la contraseña ingresada. Si la contraseña no coincide, pues obviamente no debería dejarnos registrar. Si el email no es válido, tampoco debería dejarnos registrar. Bien, estos campos o estas reglas establecidas pues están aquí en el archivo validador registro. Así que para crear nuestro siguiente archivo pues tenemos que guiarnos de este archivo. Bien, vamos a darle clic derecho y crear nuevo archivo, que lo vamos a llamar pues registro usuarios.php. Control S, lo guardamos con la misma extensión. Perdónenme, aquí es punto. Bien, le damos en guardar y ya tenemos nuestro archivo registro usuario. Ya tenemos nuestro archivo, así que simplemente vamos a modificar esto. Vamos a borrar, vamos a escribir código PHP, vamos a abrir y cerrar código PHP para indicarle pues que vamos a escribir netamente código PHP en este archivo. Bien,
En primer lugar, lo que debemos hacer es incluir los archivos necesarios que vamos a utilizar. Así que yo voy a utilizar include once. Bien, abro comillas simples. Aquí está mal escrito, por eso es que no me reconoce. Bien, el archivo que voy a utilizar en primer lugar es config.php. Ojo, entre comillas estamos poniendo la dirección de los archivos que vamos a utilizar. En el caso de que estuviera en otra carpeta, tendríamos que poner aquí el nombre de la carpeta y el archivo. Como están en la misma carpeta, por eso es que estoy colocando simplemente el nombre del archivo juntamente con su extensión. Bien, esto es una aclaración. Vamos a utilizar también el archivo conexión, por supuesto, para poder conectarnos a la base de datos. Vamos a utilizar también el archivo repositorio, o en primer lugar usuario.php, en donde tenemos el modelo de nuestra tabla que se encuentra en la base de datos. También vamos a utilizar el archivo repositorio usuario.php. Bien, como también por último vamos a utilizar nuestro archivo validador registro.php. Bien, estos son los archivos necesarios para registrar nuestros datos y enviar a través de nuestro formulario en nuestra base de datos, valga la redundancia. Aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es aperturar la conexión. Como ya tenemos incluido este archivo de conexión, si abrimos nuestro archivo de conexión, encontramos que tenemos una clase conexión y aquí tenemos una función estática de abrir conexión. Así que simplemente vamos a llamar esta clase conexión, y para llamar una función estática lo hacemos de la siguiente manera: dos puntos, abrir conexión, y simplemente llamamos nuestra función estática con el mismo nombre pues que tenemos aquí. Bien, de esta manera nosotros ya hemos aperturado nuestra conexión hacia nuestra base de datos. Si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos programado la función estática abrir conexión, en el cual pues encontramos toda la configuración para conectarnos a nuestra base de datos. Aquí encontramos el nombre de nuestra base de datos y toda la configuración a través de PDO para conectarnos a nuestra base de datos. Bien, así que cerramos esto y vamos a continuar programando nuestro archivo registro usuario. Vamos a crear una variable validador en el cual pues vamos a crear una nueva clase denominada validador registro. Si ustedes bien recuerdan, esta clase lo tenemos programado aquí. Vamos a cerrar esto y vamos a llamar esta clase. ¿Esta clase qué contiene? Contiene una función construct, el cual se deberá llamar al momento de crear la clase. Así que vamos a seguir el mismo orden para tomar los datos de nuestro formulario. En este caso tenemos nuestro nombre de usuario, nuestro email, nuestra contraseña y nuestra contraseña nuevamente. Así que como estamos llamando esta clase, aquí dentro vamos a poner el orden de los parámetros que vamos a necesitar. En primer lugar necesitamos el nombre del usuario, por lo tanto aquí nosotros vamos a tener que tomar ese nombre de usuario, pero ese nombre de usuario va a venir a través del método post del formulario que tenemos aquí. Ya ustedes van a entender poco a poco. Bien, así que para llamar el nombre de usuario
simplemente vamos a colocar aquí post y vamos a colocar el nombre que hemos colocado en nuestro formulario. Bien, vamos a irnos a nuestro archivo registro y lo hemos colocado como nombre usuario, así que vamos a tener que colocar aquí en nombre usuario. Bien, también vamos a necesitar en el mismo orden, nuevamente vamos a irnos a validador registro, vamos a necesitar nuestro email, por lo tanto también vamos a recogerlo del formulario y aquí vamos a tener que escribir el campo del formulario que hemos colocado pues en nuestro archivo registro. Vamos a irnos nuevamente a nuestro formulario y el email pues se denomina pues email. Vamos a colocar el mismo nombre. Bueno, vamos a necesitar también otro parámetro según nuestro archivo validador registro, así que vamos a volver nuevamente a nuestro archivo validador registro y vamos a ver que necesitamos aquí la contraseña y la contraseña repetida. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que hacer uso de esta función propia de PHP, HTML Special Charts, para que al momento de que el usuario ingrese los datos con caracteres extraños, pues no tengamos problemas al leerlos. Aquí en este caso vamos a tener que poner el mismo nombre nuevamente de nuestro archivo registro y como ustedes pueden ver aquí nosotros hemos colocado que el nombre del campo se denomina password, pero aquí vamos a cambiarlo por una S más con el objetivo de diferenciar estos dos campos. Aquí de la misma forma vamos a colocar el nombre password 2. Bien, ahora sí vamos a poder diferenciar estos nombres y vamos a poder llamarlos pues correctamente en nuestro archivo. Nuevamente aquí vamos a llamarlo por el método post, la contraseña 1 que lo hemos colocado como password 1. Y también vamos a necesitar pues nuestra segunda contraseña que lo hemos colocado con el nombre de password 2. Así que vamos a llamarlo por el método post. Password, en este caso sería password 2. Bien, necesitamos también, vamos a seguir observando a ver en nuestro archivo validador registro qué más necesitamos y también por supuesto necesitamos la conexión. Bien, así que vamos a volver a nuestro archivo y vamos a hacer uso de la función estática de nuestro archivo de conexión para enviarlo como parámetro. Bien, obtener conexión. Y de esta forma ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para que nuestros datos se envíen, se validen en primer lugar con este validador. Posteriormente, una vez que hayan pasado la validación, vamos a crear pues un if para verificar si el validador obviamente es verdadero. Bien, entonces le preguntamos si el validador es igual a validador a registro válido, que es una función que hemos creado dentro de nuestro archivo validador registro. Como ustedes bien recuerdan, si abrimos este archivo validador registro, en la parte inferior hemos creado pues una función el cual nos va a devolver si el registro es válido o no. Esta función va a verificar si no hay ningún error en los datos ingresados y me va a devolver true si el registro es válido. Por lo tanto, si el validador registro válido es verdadero, eso es lo que le estamos preguntando aquí, va a entrar en este if. De lo contrario va a entrar en este else y va a mostrar los errores. Bien, así que vamos a programar en primera instancia este validador. Si el validador está correcto, por lo tanto nosotros vamos a crear una variable que la vamos a denominar usuario y vamos a crear nuestra clase usuario. Si ustedes bien recuerdan, en nuestra clase usuario nosotros vamos a guiarnos pues de este archivo que tenemos aquí. Pues necesitamos el ID en primera instancia, necesitamos el nombre, necesitamos el email, necesitamos
necesitamos el password y necesitamos el estado. Pero el ID, si ustedes recuerdan muy bien, el ID nosotros lo estamos generando automáticamente, es un campo auto incrementable en nuestra base de datos, por lo tanto no vamos a utilizar el ID. Como el ID es auto incrementable, por lo tanto aquí nosotros vamos a dejar en blanco el ID y vamos a pasar al siguiente parámetro que necesitamos. El siguiente parámetro que necesitamos es el nombre. Por lo tanto, el nombre vamos a obtenerlo de nuestro validador. Aquí nosotros vamos a colocar validador, obtener. Esta función obtener nombre, que por supuesto es una función y la función debe ir entre paréntesis, vamos a guiarnos de esta función validador registro. Aquí hemos creado unos getters, el cual nos van a permitir obtener los datos. Aquí tenemos esta función que estamos haciendo uso aquí, obtener nombre. Bien, también vamos a necesitar, si no me equivoco, vamos a necesitar el email, vamos a necesitar el password. Por lo tanto, de la misma forma vamos a tener que llamar al validador a la función obtener email, como también a la función obtener password, que por supuesto es una función. Y por supuesto, por último, vamos a necesitar el estado, el cual el estado por defecto siempre va a ser, al momento de registrar, siempre va a ser 1. Lo vamos a dejar de esta forma. Bueno, vamos a verificar. Tenemos el nombre, el email, el password y el estado. Verificamos que todos nuestros parámetros estén correctamente y ahora sí vamos a continuar con la programación. Pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente en validador obtener password. Aquí nosotros estamos creando nuestro modelo tal y como lo tenemos en nuestra base de datos. Así que todos los datos que hemos creado aquí en nuestro modelo van a ser enviados ya a nuestra base de datos en el mismo orden. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener preparados estos datos ya para poder enviarlos a nuestra base de datos. Antes de continuar, aquí nosotros lo que vamos a hacer es de una vez encriptar nuestra contraseña que estamos recibiendo del formulario. Así que para encriptar una contraseña vamos a hacer uso de esta función propia de PHP, que es password hash. Y por supuesto en password hash nos solicita pues el nombre de la contraseña, que en este caso lo vamos a tomar del validador obtener password. Aquí nos indica password default. Esto significa que la contraseña se va a encriptar de manera default. Bien, así que ya no necesitamos, lo vamos a borrar para no tener problemas posteriormente. Haciendo una recapitulación, necesitamos el ID, que lo dejamos en blanco porque es auto incrementable. Necesitamos el obtener nombre, el nombre del usuario. Necesitamos el email. Necesitamos la contraseña, que por defecto lo vamos a encriptar. Y necesitamos el estado. Bien, una vez que ya hemos completado nuestros datos que necesitamos, vamos a crear una variable que lo vamos a llamar insertar usuario. Bien, esta variable lo que va a hacer es llamar al repositorio usuario, y dentro del repositorio usuario, si ustedes bien recuerdan, hemos creado una función, si no me equivoco está por aquí, así es, insertar usuario, que necesita por defecto pues una variable conexión y un objeto usuario. Así que vamos a enviar esas variables o esos parámetros. En primer lugar vamos a llamar a esta función insertar usuario y por defecto lo vamos a enviar pues a la variable conexión. Vamos a llamar a la variable obtener conexión. En realidad es una función estática.
para enviarles pues como parámetro la conexión, y necesitamos pues nuestra variable usuario que tenemos aquí, que si todo marcha bien pues se debería haber creado correctamente. Bien, enviamos nuestra variable conexión y enviamos nuestro objeto que contiene todos nuestros datos de usuario. Bien, aquí simplemente lo que vamos a hacer es crear un if y vamos a preguntarle si insertar usuario, la variable que hemos colocado, nos devuelve un valor verdadero, es porque se ha insertado correctamente el usuario. Si ustedes bien recuerdan, esta función nos devuelve un valor verdadero en el caso de que se haya registrado pues el usuario. La función insertar usuario devuelve falso o verdadero. En este caso pues nos ha faltado colocar aquí usuario insertado, que sea true en el caso pues de que se haya insertado correctamente. Bien, entonces esta función nos va a devolver verdadero o falso en el caso de que se haya insertado o no el usuario. Así que continuamos. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje que diga insertado en el caso de que sea verdadero, y un else para decirle que pues no insertado en el caso de que sea falso. Esto es simplemente para darnos cuenta que nuestro código está marchando bien y para poder corregir algunos problemas posteriormente. Aquí en este else también nosotros vamos a decirle, en caso de que no haya pasado la validación de registro, pues vamos a tener que crear, en este caso yo voy a crear una variable error. En realidad va a ser un array que va a contener los siguientes campos: el error nombre, que lo vamos a sacar de validador, obtener nombre, vamos a tener también un error email, que lo vamos a sacar por supuesto de validador, obtener error email. Por supuesto, estas funciones nosotros lo hemos creado en nuestro validador registro. Y lo mismo vamos a hacer para las contraseñas. Así que voy a hacer un copia y pega, error P1, error P2. Bien, aquí vamos a colocar error password 1 y error password 2. Bien, con esto nosotros vamos a obtener los errores, y aquí nosotros vamos a decodificar esta variable error en un formato JSON que posteriormente vamos a utilizar para mostrar los mensajes en unos plugins de JavaScript, que esto vamos a utilizar posteriormente, así que simplemente para no olvidarme lo estoy programando de una vez. Bien, ya tenemos casi todo listo y preparado para usar nuestro archivo, así que simplemente aquí nosotros vamos a cerrar ya de una vez la conexión. Si ustedes bien recuerdan, aquí hemos abierto la conexión y aquí es un estándar de programación, por lo tanto pues nosotros tenemos que cerrar también la conexión. Así que vamos a llamar a la función que acabamos de crear, cerrar conexión. Esta función está en el archivo conexión. Si ustedes bien recuerdan, aquí tenemos esta función estática.
Bien, tenemos todo listo y preparado nuestro archivo registro usuario. En la siguiente parte de este video, en la parte 8, ya le daremos utilidad a este archivo. Ya tenemos todo listo y preparado. En la parte 8 enviaremos ya los datos, porque ya tenemos todo listo y preparado, tenemos listo nuestro archivo registro. Simplemente en la parte 8 del video vamos a vamos a programar nuestro formulario. Vamos a agregar algunas cositas a nuestro formulario para darle funcionalidad y enviar los datos a nuestra base de datos de Postgres SQL 10. Bien amigos, nos vemos en el siguiente video, no se lo pierdan, hasta pronto.